Bueno, continuamos con espondiloartropatías axiales y periféricas, antes mencionadas como la espondiloartropatías seronegativas. Vamos a ver criterios en la agenda por definición, criterios de clasificación, espondilotropatía axial y periférica, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica y algunas conclusiones. Vemos un caso clínico donde en la historia de dolor lumbar crónico vamos a ver que no es irradiado, se incrementa con el reposo, tiene dolor glúteo alternante asociado a rigidez matutina. Importante la mención de que se automedicaba con AINES y nota mejoría parcial. ¿Cómo es el proceso? Netamente un patrón inflamatorio. Las espondiloartritis, tal cual, son un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias, de lo que mencionamos como la artritis reactiva, la espondilitis anquilosante, vamos a poner acá espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, las enfermedades intestinales inflamatorias y las idiopáticas o las indiferenciales. En este caso vamos a ver características por articulación o oligoartritis espinal, de articulación periférica, compromiso mucocutáneo, ocular y cardíaco. Prevalencia es mucho más frecuente que en el caso de las artritis reumatoides, así que es importante mencionarlo. Retardo en el diagnóstico de 5 a 10 años entre el primer síntoma y el diagnóstico. Acá está la axial con sacroilitis. Si es que ya está con la radiografía, listo. Si es que no tiene sacroilitis y buscamos la radiografía y no es tan determinante, utilizamos resonancia magnética y vemos sospecha del HLA-27 positivo más criterio clínico. En el caso de la periférica, las cuatro que restaban, ¿no? Psoriasis, enfermedad intestinal inflamatoria, infección precedente, la reactiva, sin psoriasis, indiferencial, tal cual, y la clasificación antigua por las seronegativas. Acá vamos a ver tal cual el proceso de clasificación de la espondiloartritis. Vamos a ver paciente con dolor lumbar, porque estamos hablando axial, de edad menor de 45 años, en pacientes con síntomas solo periférico, por ejemplo, artritis, entesitis, dactilitis, importante para hacer la sospecha de lo demás, que tenga más de una característica, o dos o más características de artritis, entesitis, dactilitis y así, historia familiar incluso. Bueno, la sacroilitis, cajón, HLA-27 también. Esto es lo mismo que se menciona para hacer los parámetros de clasificación de diagnóstico. Vamos a ver 4 etapas, incluso en la etapa radiológica, que en la cuarta ya ni siquiera se podrá visualizar correctamente la articulación glenomeral. Pero acá prácticamente tenemos historia, antecedentes, clínica y exámenes de laboratorio con radiografía o exámenes de imágenes. Posteriormente a esto, prácticamente hablamos del factor genético del HLA-27, otros también importantes, pero el más comúnmente hablado vendría siendo este, ¿no? La causa de la espondiloartritis es multifactorial, incluye factores endógenos, genéticos, en particular la expresión del HLA-27 de clase 1, factores endógenos como antígenos bacterianos, etcétera, ¿no? Y así vamos a ver, por ejemplo, la patología primaria de la espondiloartrosis, que es entesitis seguido de una osificación del fibrocartílago, entre muchas otras, tal cuales vamos a ver compromiso en los osteoclastos, osteoblastos y así sucesivamente. Importante la inflamación mediada del factor de necrosis tumoral. A diferencia de las enfermedades antes que, por ejemplo, estaban mencionando, Sjögren, esclerosis sistémica, más que todo la esclerosis sistémica, más porque es del grupo 2. Acá vamos a ver, por ejemplo, en la biopsia, que se encontró tal cual la asociación del factor de necrosis tumoral alfa, inmunogenética asociada a la interleucina 23R por la enfermedad de Crohn y psoriasis, así que dar ese patrón asociado. Historia de cómo todo esto fue evolucionando, tal cual hacer prevalencia de relación varón-mujer, importante.
y una diferencial, una enfermedad muy importante. Vamos a ver la frecuencia, la incidencia de 7,3 por cada 100.000 pacientes y así sucesivamente en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Vemos acá un cuadro clínico musculoesquelético, dolor en la espalda, bajo inflamatorio, rigidez, dolor torácico, sensibilidad extraarticular, dolor en hombros, caderas, subluxaciones cervicales y así sucesivamente. Criterios radiológicos, acrelitis bilateral, unilateral de grado 3, de grado 2, los criterios clínicos, el dolor lumbar de 3 meses, limitación de la movilidad, y así sucesivamente con la clínica y el examen de laboratorio. Y vamos a utilizar incluso otras características para evaluar el paciente, por ejemplo, la distancia occipio-pared, que normalmente debería ser cero, pero como en el caso de los pacientes que son más encorvados, se pueden encontrar alterado esta distancia, ¿no? También vamos a encontrar, por ejemplo, alteración de la expansión torácica. Vamos a ver alteración de la rotación cervical, el test de Shower al dolor, tal cual, en la distancia que va a ser mucho más disminuida. Y otras, por ejemplo, la sarcoiditis en etapas 1, grado 2, grado 3, grado 4, prácticamente para evaluación de la sacroilitis. Eh, Ni más con estos, prácticamente para ver algo de, por ejemplo, la columna de los famosos indesmofitos, que es calcificaciones de espondilitis anquilosante característica. Y luego vamos a ver la entesitis, que es tal cual del talón de Aquiles, una inflamación asociada también que podemos encontrar un doble poder para ver el compromiso inflamatorio y así sucesivamente. Compromiso ocular, cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio, riñones. ¿Ve? Aquí vamos a ver prácticamente piel, psoriasis, osteopenia, osteoporosis y así sucesivamente los tratamientos. En todos los pacientes, educación, analgésicos, cirugía, AINES, pasamos en modificadores de la enfermedad, corticoides y al final biológicos. El mismo tratamiento o bueno, similar a la artritis reumatoide. Vamos a ver recomendaciones en cumplir criterios de la SAS, tratamiento de antifactor de necrosis tumoral. Vamos a ver acá otro compromiso que vendría siendo el BASDAI mayor a 4 y opinión del experto, tal cual. Al menos de 4 semanas y bueno, es tal cual la fase del desarrollo. Cuando ya vemos del BASDAI mayor de 4 puntos, va a fallar el tratamiento si es que es menor de esa cantidad, por ejemplo, menor a 2. Y si es que es mayor o igual a 2, vamos a continuar con el tratamiento porque está dando una buena reserción. Vamos a hacer diferencias, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Forester, que es prácticamente similar a la espondilitis anquilosante, con la característica en el caso de radiológico que normalmente se encuentra la columna de bambú en el caso de la espondilitis anquilosante. Y en el caso de la enfermedad de Fourier vamos a encontrar la hiperostosis en radiografías y vamos a encontrar la cara de vela derretida que no tiene compromiso intraapofisiario. ¿Ya? Y tal cual, un caso clínico para que puedan observar lo que podemos encontrar. Y bueno. Seguimos con la artritis psoriásica. Es mucho más grave que lo que puede generar una artritis reumatoide. Se desarrolla después de la artritis en 15%. Eh, Vamos a ver que es más frecuente, por ejemplo, en unas investigaciones que se han realizado en Italia. Factores genéticos asociados al HLA CES06, el HLA-B27. Vamos a ver criterios Caspar, tal cual es asociados al compromiso. Historia, historia familiar, antecedentes, factor reumatoideo negativo, etcétera. Vamos a asociar el compromiso de miembros inferiores, oligoartritis asimétrica hasta el 50% y en simétrica hasta el 63%. Vamos a ver prácticamente acá lesiones perianales, huecos con pitín que podemos ver en la parte de los miembros inferiores y bueno, más de lo mismo. Acá podemos encontrar, por ejemplo, la entesitis en la inflamación de la parte del tendón del hueso, en el tendón de Aquiles, la fascia plantar, algunas comorbilidades asociadas, por ejemplo, la uveitis bilaterales, y en aquellos de compromiso axial, también tenemos alta prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, linfedema y amiloidosis rara, síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. El trasonido, artritis, tendosinovitis, entesitis, uña, netamente, en ultrasonido de Doppler, tal cual. Y compromiso de la parte de erosiones proliferativas que podemos encontrar validadas para diferencia o descarte de AR. Pero normalmente son características de erosiones en la pisecopa, en radiografías como normalmente se menciona en las gold standards.
Aquí podemos encontrar en los marcadores de progresión de enfermedad poliarticular, BCG incrementado y síndrome metabólico. Podemos encontrar la artritis periférica, entesitis, dactilitis, compromiso axial, también es importante porque también hay compromiso axial. Y principios para el tratamiento, netamente, precisamente un tratamiento mejor por decisión compartida de los compromisos sistémicos que presenta el paciente, la parte reumatológica y la parte de la mejora de la calidad de vida, ¿no? Importante mencionar eso. Luego también hablamos de medidas del GRAPA para las actividades de enfermedad mínima, en el caso de respuesta de tratamiento, número de articulaciones dolorosas, número de articulaciones tumefactas y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver recomendaciones para los biológicos, recomendaciones para AINES, infiltraciones, en el caso de insuficiencia de respuesta de la parte de los anti-TNF. Así que importante la mención para la evolución del tratamiento. En la parte de los modificadores de la enfermedad, metrotexato, sulfasalazina, levofloxamina, ciclosporina y así sucesivamente. También están los anti-TNF, por ejemplo, tenemos el certolizumab, el ustekinumab, tenemos anticuerpos monoclonales completamente humanos digeridos contra la interleucina 12-23, asociados al tratamiento de la enfermedad. Inhibidores de la interleucina 17 también vamos a encontrar, por ejemplo, el brodalumab, retirado por reporte de ideación suicida. Inhibidores de pequeñas moléculas, por ejemplo, la Premistal, Apremilast o tofalicinib. El Apremilast, inhibidores de la fosfodiesterasa 4, bien tolerado y buen perfil de seguridad. Vamos a ver también la utilización de tofanicib, el compromiso de ultrasonido tal cual a nivel periférico y podemos encontrar las mismas características que les he mencionado anteriormente. En estudios, por ejemplo, vamos a encontrar ecografía de piel, de psoriasis, posible aplicación como indicador de reactividad en psoriasis mediante el análisis de vascularización persistente. No obstante, la mejoría clínica de la piel se puede encontrar. Ecografía en uña con psoriasis, tal cual lo que vimos en el caso de las esclerosis sistémicas, también se va a utilizar la parte de de la capilaroscopía y vamos a encontrar un compromiso por ecografía, sobre todo inflamatorio. Por eso se debe utilizar doble poder. Y bueno, acá está el tal cual en en la progresión del tratamiento según la asociación GRAPA y la evolución tal cual de cómo va desde AINES, corticoides, hasta los parte de los modificadores de la enfermedad y terminan con biológicos. Pero este es más de lo mismo, sería un resumen mencionarlo, que al final llegan con inhibidores del factor necrosis tumoral. Y importante hablar del compromiso axial y periférico de estas enfermedades, acá como pueden ver este cuadro, la relación del diagnóstico precoz y el tratamiento para mejores desenlaces, tratar en dominio tanto del compromiso de la entesitis, dactilitis, para compromisos severos, la artritis periférica, evitar el compromiso crónico de la parte de la psoriasis, nuevos criterios de clasificación de ACES que proponen nuevos estándares para las espondiloartropatías axiales, lo cual nos podría servir como base de diagnóstico temprano de la espondiloartropatía axial, lo cual permite efectivizar el tratamiento de estos pacientes. La patogénesis se medía por factor de necrosis tumoral, por lo cual se puede asociar al tratamiento. Importante también hablar de estas enfermedades, ¿no? Así que, bueno, eso sería todo.